Hola, bienvenidos a la cápsula número 12, llamada Las ideas ilustradas, cuyo objetivo es caracterizar la ilustración como la corriente de pensamiento basado en la razón. ¿Qué es la ilustración? O también conocido como el siglo de las luces. Esto es un conjunto de ideas de carácter político y también económico que plantea una oposición total al poder absoluto de los reyes y de la sociedad estamental. ¿Dónde surge? Básicamente esta corriente de pensamiento surge en Europa porque en este territorio están ocurriendo los fenómenos precisos para que esto se pueda llevar a cabo. Existe un régimen político monárquico absoluto en el cual se basa en una teoría de pensamiento de derecho que se denomina teoría de pensamiento, teoría del derecho divino. Esta teoría plantea que Dios habría entregado la autoridad al rey y este a su vez habría optado por quien gobernar. Por lo tanto, hablamos de un carácter divino de los reyes. Además, este tipo de monarquía se caracteriza por una concentración del poder total. ¿Qué implica esto? Que el rey concentra todo el poder. El rey es quien hace las leyes, quien las promulga, quien ejerce la justicia, quien cobra los impuestos, quien nombra las autoridades, quien dirige el ejército, quien toma todas las decisiones. Agréguese a esto que la forma en que está dividida la sociedad es a través de estamentos. ¿Qué implica esto? Que si tú naces dentro de ese grupo, vas a morir siendo parte de ese grupo. En este tipo de sociedad no existe movilidad social, que es la famosa pirámide que hemos visto en varias oportunidades. Entonces, tenemos la nobleza, tenemos al clero y el tercer estado o estado llano. Cada uno de estos va a tener una función específica dentro de la sociedad. Los primeros se van a dedicar a la guerra, los segundos a la oración y los terceros a trabajar. Dentro de las monarquías absolutas, uno de sus principales representantes va a ser Luis XIV de Francia, quien plantea incluso que el Estado es él, o sea, porque él toma todas las decisiones habidas y por haber. Dentro de estas modificaciones o de estas características más bien sociales, también está surgiendo con más fuerza un sector dentro del tercer estado que quiere, que exige un lugar dentro de la sociedad, que es la burguesía, la cual cuenta con el capital necesario para poder participar más activamente, pero no ha sido considerada por no ser parte de la nobleza. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la ilustración en sí? Lo primero que tenemos que tomar en consideración que para los ilustrados la razón es la única fuente para alcanzar el conocimiento y la libertad. La forma correcta de adquirir este conocimiento es a través de la explicación racional y científica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen una explicación racional y la respuesta no puede ser la que se utilizaba durante la Edad Media, que era porque Dios así lo quiso, sino que había que buscar a través del método científico una respuesta a esto. La razón también va a ser la responsable de iluminar nuestro camino a partir de esta oscuridad. ¿Qué implica esto? Que la razón es la responsable de entregarnos todas las posibilidades de aprender y de ampliar nuestro conocimiento. Como segunda propuesta, tenemos que en la medida que el ser humano puede explicar la realidad que vive
de manera racional, y ahí viene de nuevo el concepto antropocentrismo que nosotros vimos cuando hablamos acerca del humanismo y de la reforma, podríamos acabar con la ignorancia y la oscuridad de las explicaciones religiosas, que es lo que nosotros vimos durante este periodo, que es el teocentrismo, que estaba opuesto al antropocentrismo. Es decir, esta diferencia entre las creencias religiosas, la fe y la razón, que son opuestas. ¿Qué va a ocurrir? El pensamiento humanista, renacentista, plantea por primera vez estas teorías, el antropocentrismo, pero la Ilustración toma estas teorías y las profundiza aún más. En tercer lugar, para los ilustrados es necesario fomentar el espíritu crítico. ¿Qué significa eso? Que todo ilustrado debe poner en duda cualquier verdad absoluta. ¿Por qué razón? Porque tú puedes percibir el mundo a través de los sentidos y estos sentidos son limitados. Por lo tanto, cualquier verdad absoluta está errada, porque hay un permanente cambio, una permanente investigación y una permanente aprender continuo, un progreso continuo de la ciencia. Por lo tanto, lo que buscan los ilustrados es transitar desde la fe hasta la razón, lo que se conoce como la secularización. Esta frase que aparece acá es una frase característica de la Ilustración, donde se plantea que solo la razón es capaz de sacar al hombre de la oscuridad, es decir, del no conocimiento, de la ignorancia, y a la vez también de la subordinación que puede tener este hombre a las teorías religiosas, a las supersticiones, entre otras cosas. ¿Cuáles van a ser los principales pensadores de este periodo? Vamos a nombrar más bien a 4 grandes pensadores. El primero de ellos, René Descartes, quien va a establecer que la razón es la principal herramienta para conocer la realidad y llegar a la verdad. A partir de esto se va a desarrollar el llamado método científico y se va a plantear que para construir el conocimiento es necesaria la observación a través de los sentidos y a la vez la experiencia. Luego tenemos a François-Marie Autry, más conocido como Voltaire, quien va a combatir todos los abusos de la autoridad, va a defender la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, va a hacer un cuestionamiento a la figura del monarca absoluto y a la concentración del poder. Luego tenemos a Jacques Rousseau, que es el que está acá abajito, quien va a escribir el llamado contrato social. Este autor plantea que existe un estado natural donde el hombre era soberano y tenía la libertad de obedecer o no las leyes de la naturaleza, pero fue evolucionando y formó el Estado. Y al formar el Estado asume una especie de contrato tácito eh, donde él se somete a ciertas leyes para vivir en sociedad. Y finalmente tenemos a John Locke, que es un inglés que va a impulsar todas las ideas de libertades políticas e individuales frente al poder de la monarquía absoluta. Por lo tanto, lo que plantean todos estos autores es que el gobernante, por primera vez, en este caso, en el caso de Rousseau, el gobernante por primera vez tiene su cargo, no porque Dios se lo haya dado, sino porque los ciudadanos se dieron su poder y por lo tanto lo eligieron. Y es solo aquel ciudadano el que puede dar o quitar el poder. Es un cuestionamiento directo a la monarquía absoluta. Va a ser tanto el auge y tanta la fe que tienen estos pensadores en la forma en que se adquiere el conocimiento de forma racional, que incluso van a crear un compendio llamado la Enciclopedia o Diccionario de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios, que busca reunir
y sintetizar todo el conocimiento que hayan desarrollado, que circula en Europa y que hayan desarrollado los humanistas, los ilustrados. ¿Para qué? Para poder condensar toda esta información y acumular todo este conocimiento para ir progresando. Va a ser tanto que estos tomos de la enciclopedia van a ser 35, los cuales van a estar divididos por temas y por orden alfabético, y de esta forma se busca democratizar el acceso al conocimiento. ¿Qué implica esto? Que todos puedan acceder, o sea, todos los que tengan la capacidad puedan acceder en esta búsqueda continua del conocimiento y de la verdad. ¿De qué manera este movimiento ilustrado se va a oponer al absolutismo monárquico? En primer lugar, vamos a tener que estos autores van a influir afirmativamente en este proceso de cambio bajo el concepto de soberanía popular, que fue planteado por Rousseau, que establece que la sociedad se construye a partir de ciudadanos libres e iguales. Por lo tanto, si somos todos libres e iguales, ¿qué estamos haciendo? Estamos eliminando el concepto de súbdito y lo estamos reemplazando por el concepto de ciudadano. Por lo tanto, el rey no, no es más que es igual a todas las personas. Y es este ciudadano quien entrega voluntariamente el poder a una persona para hacerlo su gobernante a través de lo que Rousseau llama el contrato social. Eso implica que en cualquier momento este ciudadano podría remover al gobernante de su cargo y cambiarlo por otro. En segundo lugar, tenemos la llamada división de los poderes del Estado. ¿Qué es esto? Para Montesquieu es indispensable contar con instituciones distintas que se encarguen de cada uno de los ámbitos que tiene que mantener el Estado, para evitar los abusos de poder por parte de los reyes o los gobernantes y también para evitar que esta concentración del poder en manos de una sola persona se preste a arbitrariedades. Para eso, Montesquieu va a proponer la división de los poderes del Estado en tres partes que son equilibradas. Uno sería el poder ejecutivo, que nosotros conocemos como el Parlamento o el Congreso Nacional, que va, perdón, el poder ejecutivo, que nosotros conocemos como el gobierno, que va a estar a cargo de la administración del Estado o del interés público. Luego tenemos el poder legislativo, que nosotros lo conocemos como el Parlamento o el Congreso Nacional, que va a ser el encargado de hacer las leyes. Y en tercer lugar tenemos el Poder Judicial, que va a ser el encargado de aplicar correctamente la justicia y hacer que esas leyes se cumplan. Por lo tanto, lo podemos reconocer como la justicia. De esta forma, cada una de las instituciones se va a encargar de una parte del Estado y va a poder vigilar el funcionamiento de cada uno de estos poderes y mantener vigilado el gobernante, por supuesto. Como está de moda entre comillas, está de moda este sistema, también los monarcas absolutos se van a ver influenciados por estas ideologías. Los monarcas absolutos van a intentar aplicar las ideas ilustradas de la razón en la administración del Estado, para que éste se vuelva eficiente y a la vez actúe en beneficio de los súbditos. Una frase característica de este llamado movimiento ilustrado en los monarcas absolutos se conoce como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué implica esto? Que se le entregan todos los beneficios que se pueden al pueblo, pero no se les considera y no se les pregunta sobre ello. Como los monarcas quieren aplicar algunas teorías ilustradas en su gobierno para evitar que esto se desborde, nace un concepto que es bastante contradictorio que se llama el despotismo ilustrado. ¿Por qué es contradictorio? Porque la palabra despotismo viene de déspota, y la palabra déspota significa, o se refiere más bien, al que hace lo que quiere y no le pregunta a nadie.
lo cual sería contradictorio en cuanto a que la ilustración plantea la participación. Solo este déspota ilustrado da órdenes. Dentro de este despotismo ilustrado, la idea de los reyes va a ser organizar a la sociedad y al Estado conforme a la razón, con un objetivo claro, que es lograr la felicidad del pueblo y a la vez el progreso material. Para ello, se van a establecer algunas reformas y medidas que buscan incluir estas ideas ilustradas, como por ejemplo, reformas a la economía, como la libertad de comercio, que va a reemplazar lo que ustedes conocen como el monopolio comercial. Se va a producir cambios de las leyes y se van a redactar nuevos códigos legales que buscan, entre comillas, eliminar las diferencias que existen en los distintos grupos. También se va a dar un impulso a la educación mediante el desarrollo de academias, de sociedades científicas, entre otras cosas. Lo que se busca es priorizar y enseñar y utilizar el conocimiento científico, el método científico. Y por último, se trata de disminuir el poder de la Iglesia y someterla en cierta forma al Estado, estableciendo algunas políticas de mayor tolerancia religiosa y otras que disminuyan el control de la Iglesia, entregándole este control al Estado. Por ende, podemos decir que la ilustración en sí va a ser bastante influyente hasta el día de hoy, donde se van a mantener muchas ideas de este movimiento, sobre todo lo que nosotros conocemos como la República, como ideas como la tolerancia, la libertad, la igualdad de la ley, la posibilidad de votar para elegir autoridades, la división de los poderes del Estado, el reconocimiento de deberes y derechos de parte de los ciudadanos, y también va a influir en otros elementos políticos, como por ejemplo la, la aparición de una revolución de carácter político importantísima, como va a ser la Revolución Francesa, que va a terminar con el absolutismo y va a modificar lo que es la sociedad estamental. También va a influir en los procesos de independencia de Estados Unidos y del resto de los países latinoamericanos. Por eso es tan importante estudiar este concepto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad.